En un día como hoy, hace 15 años, se producía la tragedia más grande de la Argentina, tragedia no natural más grande de la República Argentina. Morían 194 jóvenes que fueron a escuchar un grupo tocar, ¿no? Quiero que presten mucha atención a lo que vamos a presentar ahora, es la mirada de la Garganta Poderosa sobre la tragedia de Cromañón. Hola, Joana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Antes de comenzar con nuestro informe, déjame que te cuente que todas nuestras asambleas están pasadas por el agua. Hay que decir que la lluvia es un privilegio de clase y que esperamos que mañana podamos estar todos y todas en la mesa, sentados en familia, para poder recibir el año nuevo. Y no estar sacando tachos y tachos de agua de nuestras viviendas cada vez que nos inundamos, ¿no? Ahora sí, Hubo muchas inundaciones, después tenemos una placa sobre eso que vamos a repasar, ¿dale? Ahora yendo sobre el informe, sí. Hace 15 años, aproximadamente a esta hora, se desataba específicamente en Once, en Cromañón, una masacre donde pierden la vida 194 pibes y pibas. Desde ese entonces hasta hoy, familiares, conocidos, sobrevivientes, gritan bien fuerte que a esos pibes y a esas pibas los mató la corrupción y que el Estado es responsable. Por eso mejor escuchemos a Silvia y a Nico contarnos cómo pudieron vivir y sobrevivir a este hecho. Vamos, dale. Yo estaba mirando una serie cuando se fue al recital y en algún momento me llama Florencia, la novia, llorando, y yo no entendía por qué y no se podía explicar y me dijo, poné la tele. Y yo la puse y bueno, ahí me empecé a desesperar. Salimos a hacer este periplo que hicieron todos los familiares, tremendo, de falta de información, de que te mandaban a la morgue, de que parecía que estaban todos muertos, hasta que lo pude encontrar Julián en el hospital de clínicas y había un cartel, eso es lo más tremendo y creo lo más brutal del sistema. Había un papelito que decía vivos y fallecidos. El mío estaba entre los vivos, ¿no? Todavía. Pero digo, pienso a la mamá que llegó ahí con un cartel de fallecidos. Eso es lo que recuerdo. Fue un punto de inflexión muy grande en mi vida y creo que debería serlo también para la historia de nuestro país. Esa noche se murieron 194 pibes, sobrevivimos miles y nos marcó la vida, pero que no nos ate y no nos deje atados, como poder salir de Cromañón. Creo que es el desafío o la tarea más importante que tenemos los sobrevivientes y dar testimonio de lo que pasó, obviamente. Cada año es sentir que hay una lista de pibes que no deberían estar muertos. Y no hablo solo de Cromañón, hablo del gatillo fácil, hablo de los asesinatos en cárcel, hablo de femicidios. Y entonces es como una especie de indignación que se potencia cada año, ¿no? Con lo que significó, con la cantidad de pibes que fallecieron, con todas las irregularidades, la desidia, la corrupción, la impunidad, digo, que quedó al acecho. Diferente sería si a lo largo de estos 15 años no tendríamos que haber lamentado, bueno, ni Once, ni Moreno el año pasado, ni Beara, ni la Time War. Puntualmente con Cromañón lo que más me moviliza y lo que más bronca me da es que a lo largo de estos 15 años hayamos tenido que lamentar el suicidio de sobrevivientes. Es un espacio de memoria, este santuario ganado por los propios pibes, porque este santuario empezó cuando estaban las pertenencias humeantes de los chicos y empezó con ese rescate. O sea que los espacios que el poder o que el Estado habilita, primero los hacemos nosotros como pueblo, ¿no? Nosotros somos gente pacífica, pero es muy violenta la entrega que hizo el tribunal a Levi sin avisar. Es muy violento que hayan sacado las pertenencias de los chicos, y lo sabemos de casualidad. Es muy violento el silencio de la apoderada de Levi ante nuestra pregunta de qué va a pasar con el lugar. Entonces nosotros presentamos 2 proyectos en la legislatura. Ni como sociedad, ni tampoco el Estado, socialmente digo, nunca pudo salir a suplir las falencias que tuvo esa noche y nunca eligió tampoco abrazar de verdad a los sobrevivientes y a los familiares. La ley tenía una idea planteada por nosotros que era una ley de reparación integral. Esa ley se sancionó a finales de 2013, pasaron 15 meses para que la ciudad reglamente los artículos justamente de salud, educación y trabajo. Hoy hay 400 demandas civiles que siguen en pie
Para la ciudad, por un lado, en el padrón de la ley hay 1.800 sobrevivientes y por decisión política no puede ingresar nadie más. Y por otro lado, si te tomás el subte H y vas a la estación 11, que es un memorial a Cromañón, el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires cita en un cartel que 4.500 sobrevivientes hubo en Cromañón y que alguno de ellos puede estar viajando con vos en el subte en ese momento. El Estado es responsable por acción, el Estado es responsable por omisión, porque apretó el gatillo, porque cerró la puerta con candado o porque permitió la coima. Entonces, por supuesto, queremos castigo a los responsables concretos, por eso dijimos Ibarra, Chaván, los funcionarios, logramos que varios fueran presos, pero a la vez hay una cultura Cromañón que es mucho más difícil de sacar y que permite que la impunidad vuelva. Entonces, ¿cuál sería la garantía del nunca más? Bueno, ¿qué sociedad tenemos nosotros que pensar? No podemos estar en una sociedad donde ser joven sea un delito, sea aportación de cara. No podemos estar en una sociedad donde alguien no se pueda divertir o no puede reclamar. Entonces, por eso muchos de nosotros acompañamos y somos acompañados por otras víctimas de impunidad, porque son la misma lucha, porque además, si esos familiares no hubieran salido a la calle, la llamada justicia hubiera hecho todavía menos que lo que hizo. Entonces también decimos que lo otro que nos une es que hay que salir a reclamar porque los derechos se conquistan y los jóvenes tienen derecho a ser jóvenes. ¿Cómo estar pidiendo permiso para ir a un recital? Bueno, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es el caso Cromañón. Yo no sé si vos lo viviste por tu edad, Joana, vos sos mucho más joven que yo. Tenía 14 años, Tenía 14 años, y pero vivía a mí muy cerca. Me tocó trabajar esa noche y fue realmente terrible, ¿no? A la sociedad. No, pero para todos la imagen, que creo que los que la vimos ahí, de los chicos muertos, es una cosa, pero que no entra en la cabeza. A la verdad. sociedad Cromañón dolió, duele y nos va a doler siempre, ¿no? Para complementar tenemos 2 placas. Dale. Una placa habla de la ley 4.786, que es una reparación integral para que los pibes y las pibas puedan recuperarse de una cierta forma o volver o intentar volver a su vida cotidiana, ¿no? Donde tengan un acompañamiento desde esta ley para que puedan terminar sus estudios, para que tengan una reinserción laboral y que tengan capacitaciones para poder conseguir un laburo después de tanta tragedia que sufrieron y que pudieron sobrevivir a eso con mucha suerte. Y en la segunda placa, hoy, ahora, en este momento, los familiares y víctimas sobrevivientes están en Plaza 11, no solamente por el aniversario de los 15 años, sino también porque reclaman el espacio como un espacio de memoria. Por eso presentaron en el 2019, ahora en agosto, en la legislatura porteña, un proyecto para que se pueda hacer una expropiación de ese espacio, ¿no? Y la justicia porteña decidió restituir el espacio a la sociedad de uno de los imputados. Claro, por supuesto. Y además lo hizo Rafael Levy. a espaldas de los familiares, que además ellos habían dejado, no habían a propósito recogido objetos de las víctimas que habían quedado en el lugar, zapatillas, bueno, las famosas zapatillas, pero ropa, había quedado un montón de cosas que algún día los familiares querían recuperar, pero lo habían dejado justamente para contribuir a que ese lugar no se tocara, permaneciera intacto como quedó y se convirtiera el día de mañana en un monumento. ¿Qué hizo la justicia? Sin decirles nada, Sí. bueno, le entregó ese lugar a Levy y entonces barrieron con todo, pero barrieron con todo. Esto es una cosa de locos, eso era de verdad un monumento, sin querer, un monumento, era un testimonio enorme. Se llevaron todas las cosas que habían quedado ahí. Nadie sabe dónde están, no le dijeron nada a los familiares. Y bueno, y ahora, no sé, parece que, no sé qué va a haber el día de mañana, va a haber un restaurante. Sí, bueno, no pero sé. hay que Es un entender horror. que la memoria no se borra, ¿no? Por eso todos y todas nosotros decimos que somos Cromañón y que el Estado es responsable. Sí. Quería
retomar un poco, que al inicio te conté la situación de nuestros barrios, y tenemos un pequeño videito cortito para visibilizar la situación de nuestros barrios hoy. Esto es en Yapeyú, Córdoba. Con las lluvias que hubo en las últimas horas, ¿no? Hoy, sí. Terrible. Esto es Yapeyú, Córdoba. Sí, podríamos estar horas pasando un video, no nos darían los minutos, pero pudimos recoger un poquito de cada lado Un para río poder atravesando el visibilizar, barrio. ¿no? ¿Esto dónde es? Cómo está en la situación. Esto Ah, es la Zabaleta, Zabaleta, sí. capital federal. Y esto es cada vez que nos inundamos, cada vez que caen 3 o 4 gotas de agua en los barrios. No queríamos No, dejar por de supuesto. traerlo, era necesario. Y esto pasa cada vez que cae una tormenta cada fuerte, vez que nos ¿no? inundamos, Sí, tal cual. sí. Y una cosita más. Dale. Acá tengo la Agenda 2020 de la Garganta. ¿Dónde se compra o dónde se consigue? Las pueden comprar o mandar un mensajito a nuestras redes sociales. Cuesta 550 pesos. Dedicada al momento a la especial que resistencia está viviendo América Latina. América ¿cierto? Latina. Como todos saben, nosotros somos una organización autogestiva. Esta es una forma de autogestionarnos, y es una forma también, al comprarla, de bancar a todas nuestras asambleas y a los barrios. ¿Dónde se consigue, Joana? Las pueden conseguir mandando un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. Perfecto. Y una última cosita, agradecer este espacio y agradecerle a Marcelo donde esté y nos esté viendo. Claro que sí, el gran luchador para que la Garganta Poderosa estuviera presente siempre en este desafío 2019. ¿eh? Eso fue una idea de él, algo que llevó adelante, y bueno, nada. Él abrió una ventana y ahora se están abriendo muchas puertas. Qué bueno, qué suerte. Nos alegramos mucho. Gracias, Joana. Buenas noches. Muy amable. Señores, y después de la Garganta Poderosa nos vamos a los desafíos políticos 2020 y tenemos un informe político del día de hoy. ¡Vamos! Creo que hay sectores que están tratando de que la provincia, que piensan en vez de en la lógica política en la gente. Está muy mal la gente. Pero Axel, sí. Déjense de joder con esto, está muy mal la gente. Que el país está en muchas mejores condiciones que en el 2015. El país que van a recibir es mucho mejor que el que recibió Macri. ¿Hay dólares para llegar al 10 de diciembre? Sí, hay dólares para llegar al 10 de diciembre. Sin duda, los dólares están para llegar al 10 de diciembre y más allá. Nosotros tenemos que asegurar que esta política monetaria es prudente para todos los argentinos, para este gobierno, para el gobierno que viene. Uno revisa las reservas, si nos va muy bien y sigan perdiendo reservas como van perdido en todos estos días, nos van a quedar 10.000, 11.000 millones de dólares de reservas. En esencia, el compromiso apunta a dos planos. A entender que en la Argentina hay una emergencia, que hay una urgencia, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la falta de trabajo, que tiene que ver con que finalmente tenemos 40% de pobreza general y 60% de pobreza en los niños. Tenemos una inseguridad alimentaria severa que afecta entre el 13 y 14% de los niños en Argentina, y que sin duda los datos son los más altos de la década. Recordemos que el gobierno anterior multiplicó por 6 el valor del dólar, y una vez que multiplicaste por 6 el valor del dólar, todos los empresarios se liberalizó, todos los precios, y los empresarios empezaron a competir por precios. Hay precios de alimentos que se cuadruplicaron, por ejemplo el precio de la leche, que pasó de 11 pesos a 49, o el precio del pan, que pasó de 27 pesos a 130 en tan solo 4 años. Bono extraordinario, bono récord para aceiteros. Mariano Martín con más información. Sí, Adrián, porque la Federación de Trabajadores Aceiteros acaba de comunicar la firma de un acuerdo con las cámaras empresarias de la actividad para el pago de una suma no remunerativa de fin de año, pero que se pagará en 2 tramos entre enero y febrero de 2020, que llega a 51.983 pesos con 70 centavos. Impresionante. Desde IPF no nos habían confirmado la actualización de los precios. Otra información de que el presidente había hecho marcha atrás, así que bueno, terminó por no darse el incremento. Y voy a demostrar desde la semana que viene
que también se puede hacer oposición de una manera distinta. La oposición no puede hacer eso. Me parece que nuestra propuesta, es verdad, políticamente ellos no coinciden, ellos quieren cobrarle menos a los que más tienen. Apoyando las cosas con las que estamos de acuerdo y proponiendo alternativas cuando no estemos de acuerdo. Decepcionados y preocupados por una cuestión muy concreta. Si no tenemos ley impositiva, lo que estamos dejando es a millones de bonaerenses, a 17 millones de bonaerenses, sin un instrumento en manos del gobierno para hacer frente a las emergencias que se votaron la semana pasada. Yo creo que ha habido mucha falsedad, mucha irresponsabilidad y una intención de hacer política diciendo, bueno, impuestos enormes, vamos a defender a la clase media. Llegaron un poco tarde porque estos 4 años la quebraron. El desempleo se duplicó la inflación. Habría subido 11 puntos la pobreza el gobierno del expresidente Macri. O 10 puntos, o 11 puntos, 10 y 11 puntos, sí. Bueno, ya estamos con los especialistas en política. Están con nosotros Julio Burman, aquí empezando desde mi lado, Pablo Tousón y Martín Rodríguez. Bienvenidos a los tres. ¿Cómo andan? Gracias. ¿Todo en orden? ¿Cómo fue el arranque netamente en lo político de Alberto Fernández? Julio. Bueno, por un lado tenemos la ley de solidaridad, que es un tipo de ajuste de cuentas muy distinto del que tenemos en nuestra historia, porque está apuntando a cobrar impuestos a los que más tienen. Es algo que nunca se había hecho y creo que esta es la impronta de Martín Guzmán, que evidentemente algo de eso tenía que ver también con todo esto. Y después hay una batería... En cuanto a la rosca política que tuvo que hacer para conseguirla, ¿cómo le fue ahí, Alberto? Yo creo que le fue bien, porque logró justamente consolidar todo el bloque, que es algo que se venía haciendo antes, ¿no? El bloque del Frente de Todos está completamente consolidado, y además se sumó un grupo de legisladores que van a colaborar seguramente en varios aspectos de estos primeros años, y creo que eso está también cerrado. Me parece que el gobierno muestra un esquema gobernable. Y el otro aspecto de este arranque es el conjunto de batería de medidas orientadas a la emergencia social y a reorganizar un poco la microeconomía, que me parece es también algo esperable, ¿no? Porque el Frente de Todos asume con una demanda social fuerte. Pablo. Sí, a mí lo que me interesa en ese punto es el Consejo contra el Hambre, o este plan que se lanzó, que para mí tiene es una medida obviamente económica, o se plantea como una medida económica, que es empezar a paliar el tema del hambre, pero también es una medida antigrieta, ¿no? Porque si se fijan en ese consejo, está el primer experimento de un poco la idea albertista de quién convocar para esos consensos, ¿no? Está, bueno, Martín Caparrós, Tinelli, tal vez un elenco diferente al que era habitual en el último kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es naturalmente, creo, sincrético en el sentido que están todos de acuerdo, pero sobre eso se puede convocar a otros sectores. Ahora, pero vos decís que es antigreta, pero entró Caparrós a ese lugar y de un lado le tiraron con todo, del otro lado, de un lado por estar y del otro lado porque no debería estar. Es que cuesta, o sea, la grieta es lo fácil. Es bravo este país. La grieta es lo que sale fácil. Lo fiaca es la grieta, lo otro cuesta más, claramente, pero bueno, un poco está la iniciativa. Martín. Comparto lo que dicen acá los amigos. Yo creo que Alberto tomó el toro de la crisis por las astas. Yo creo que fue a un paquete impositivo complejo, controvertido, que un poco no dejó contento a nadie, ¿no? Había una frase de Álvarez Agis hace poquito que decía, me gustan los planes, o me gustan las medidas o las políticas económicas. Eso no fue un plan económico, no es un programa económico, es un plan de emergencia, es como llamó el presidente, un punto de arranque, pero que en el fondo no dejan del todo contento a nadie. Es decir, fue algo difícil de asimilar y yo creo que tomando en cuenta la gravedad, digamos, de la herencia. Ahora, fue directo, fueron primeros días donde, algo así como se hubiera dicho, argentinos a las cosas, la cosa es la crisis. No lo vi al presidente demasiado preocupado en construir rápidamente su estilo, su autonarración, ¿no? Es decir, no apareció atrapado por demasiadas preguntas por cómo va a ser su comunicación, ¿no? Es decir, no apareció eso como en un primer plano. Y creo que fue dando, en materia económica, la señal de, no van a ser todos por ahora, van a ser los últimos, que es un imperativo moral, ¿no? Es decir, el frente de todos, pero empezamos por frente de los últimos, porque técnicamente es un ajuste, pues no es una política de expansión, pero se ajusta sobre un sector, que como decía Julio, el sector de los que menos mal la están pasando. Entonces, fue una cuestión básica. Y después, tomando un poquito más para atrás, ya que estamos haciendo el balance del año, creo que dio señales en varios aspectos, que vamos a ver qué pasan, pero que fueron fotos interesantes. En materia económica, pensar en los que más sufren. En materia institucional, el retorno de Gustavo Vélez,
que es una señal en términos institucionales, es decir, es un político, algo así como un suicidado de la democracia, un tipo que había sido desterrado hace 15 años de la política por mostrar una foto. ¿Cómo Bueno, es ese suicidado concepto simbólico. ¿Cómo es ese concepto de Gustavo Vélez? Bueno, es el hombre que fue, de algún modo, que sufrió un repite destierro, lo que dijiste porque... suicidado de la democracia. ¿Cómo? Suicidado de la democracia. Qué bárbaro. Pero es un renacido. Y es un renacido. Y yo creo que nos hace... como la película, ¿no? Yo creo que es una decisión que de por sí, viste que hay palabras o que ya son hechos, que generan una acción. Bueno, yo creo que el retorno a la esfera pública, Gustavo Vélez... No, es muy simbólico, muy importante. Y es absoluto, digo, que nos merecemos a Vélez, no a Tiuso, ¿no? Como país. Sí, totalmente. Entonces, digo, creo que en ese sentido fue un dato, en materia institucional, una señal hacia un lado más, entiendo que purificador. Sí, más sano. Julio, ¿se reordena el peronismo alrededor de Alberto? ¿Se reordena alrededor de Alberto, Cristina? ¿Se reordena alrededor de Alberto, Cristina, Axel? ¿Cómo se reordena el peronismo? Yo creo que se reordenó. Creo que Alberto y Cristina son centrales y sobre todo Alberto en esta etapa. Me parece que la impronta de Alberto fue muy importante en toda la conformación de los equipos. En cierta bajada de línea, Cristina es muy importante sin dudas, pero me parece que es un gobierno que está ejerciendo el poder ejecutivo presidencial. No vemos confederaciones, digamos, con gobiernos locales, que van a formar parte de la coalición seguramente en todos los niveles, pero no es que no pasa por ahí, digamos, la decisión presidencial. Es un país presidencialista y me parece que el peronismo ahí se lleva bien con eso. También creo que hay una influencia de Sergio Massa que se va a desplegar un poco más con el correr de los meses, ¿no? No en el arranque probablemente, pero creo que también está presente. Interesante. Me engancho con lo de la comunicación, me gustó. Porque no hubo mucho cuidado en la comunicación. Esto incluso fue criticado también. Hubo cierto desorden en los anuncios, que también es un símbolo de, mira, no me importa la comunicación, me importa lo que, digamos, llegar con las medidas lo antes posible. 4 años de mucha teoría sobre la comunicación. Sí, mucha discusión, era pura ¿no? comunicación. O sea, que uno diría, ¿para qué sirve la comunicación política? Para discutirla, ¿no? Sí, para que hablemos de ella. Para que hablemos de ella. Entonces, corramos ese árbol que tapa el bosque. Yo creo que hay buenos comunicadores. Creo que Alberto tiene un sistema muy radial y es él mismo su comunicador en muchos casos. Eso está claro. Creo que hay ministros que son buenos comunicadores. Martín Guzmán es un buen comunicador. Es decir, un tipo que despierta, él habla, ¿no? Habla de tranquilizar la economía, equilibrio expansivo. Es decir, uno de los puntos más fuertes de la conferencia de prensa de él. Sí, él habla de tranquilizar y es tranquilo. Exacto, y es tranquilo él, claro. Sí. No es tipo En el el mundo de los Caballo economistas, lunático. Claro. Caballo decía que iba a ordenar la economía a los gritos. Claro. Sí. Pero no hay Manhattan Ruiz, era el personaje de Chachachá ese. Así que se podrá ordenar, eso se corrige, no sé, hay problemas de la comunicación, sí, probablemente los hay, ¿no? Yo tengo una pregunta para Pablo. Está muy claro que el gobierno, como ustedes dicen, arrancó yendo a los bifes, o sea, agarró la crisis, el hambre, las jubilaciones, o sea, los grandes temas de la agenda económica los agarró de golpe. Mientras tanto, ¿te parece que va a ir desplegando algún tipo de lo que Martín decía que todavía no tiene, que es la autonarración, el relato, etcétera? Porque uno entiende que no es lo más urgente en este momento. Ahora, todo gobierno tiene que construir un relato de sí mismo en algún momento. Creo que sí. ¿Cómo ves eso? Yo creo que sí, y creo que hay una, a ver, se insinúa algo, tal vez espontáneamente. La otra vez pensaba, hablaba con una amiga, decía, del nestornauta al profesor, ¿no? Esta idea del profesor que despliega Alberto, que va a la facultad, que va a la UBA, digamos, en su mismo neoalfonsinismo está esa idea, ¿no? Que no hay nada más radical que la UBA. En un punto. Sí, claro, y el profesor peronista, presidente que va ahí, hay una idea del sincretismo que él quiere dar en su misma imagen. Yo tengo una duda sobre el tema jubilaciones. ¿Fue políticamente lo más difícil hasta ahora comunicar exactamente qué se quería hacer con la jubilación? Saquemos el tema económico, ¿no es cierto? Y lo técnico, sino, ¿cómo comunicás que estás congelando algo que puede dar un aumento que lo esperan, que falte igual porque va a ser en marzo? Pero bueno, muchos dijeron, ¿cómo? Vos no ibas a aumentar 20% y ahora estás diciendo que suspendés la movilidad jubilatoria. Sí, es una sensibilidad absoluta que tiene la política argentina. Para mí, antes que la corrida cambiaria, para Cambiemos, cuando hizo la reforma previsional, empezó su debacle, que fue un mes después del triunfo electoral. Habían ganado la elección 2017. De medio término y terminó con diciembre con el lanzallamas, ¿no? Digamos, el mortero. Exacto, el mortero. O sea, fue un momento que también hubo algo de esa pequeña luna de miel que tenía su triunfo que se rompió. Es un tema difícil de comunicar. Un amigo en común, Nacho Ramírez, una vez decía en broma, pero que estaba bien, decía, ¿para qué
¿qué creó la comunicación política? La derecha, que es para comunicar un ajuste, ¿no? Es decir, es como hacer pasar por bueno lo malo, ¿no? Sería muy simplificado una idea de lo que sería la comunicación política. Evidentemente acá hay algo, pero yo creo que la emergencia es lo que explica. Es decir, no perder de vista que es algo importante que no se hace con magia. Es el primer gobierno peronista que arranca con el viento, sin viento mundial a favor, ¿no? Que arranca con una región estallada, ¿no? Es decir, a la centroderecha le estalló Chile, su paradigma. En un sentido hasta macroeconómico, a la centroizquierda le estalló por el golpe y la implosión que hubo en Bolivia, Bolivia, que era, ¿no? Evo era un gran cuidado, el modelo, es decir, dos modelos de control macroeconómico. Uno dice, ¿cuál es hoy la excepcionalidad argentina? Comparado, si siempre nosotros somos el país del estallido, ¿no? Y todos los demás países parece que siempre son... Bueno, nuestra excepcionalidad hoy se pone a prueba en este sendero finito de caminar en las tensiones. Pisamos el nervio del volcán porque puede estallar. Las cosas que se nombran son cosas pesadas, jubilaciones, hambre, ¿no? Es decir, aparecen cosas pesadas, pero aparentemente hay una responsabilidad política. El premio de 2019 se lo tiene que llevar la sociedad. La sociedad, si la política hizo las cosas bien, por reflejo de una sociedad que tuvo paciencia y sabiduría para atravesar una crisis durísima como la de los últimos años y lo hizo sin estallido, sin estallar. Y porque la política lo supo procesar también. Exactamente. Pablo, ¿cómo ves la oposición, el macrismo? ¿Qué va a pasar? Mira, yo hoy por hoy veo que ya en los hechos hay diferencias, sobre todo entre Rodríguez Larreta y Macri. Lo hay en la conformación del gabinete, lo hay en un poco la orientación que se le quiere dar. Lo hay incluso la otra vez leía una nota que Monzó y Frigerio van a hacer una consultora que seguramente termine trabajando para la candidatura presidencial de Larreta. Me parece que para los dos está en su interés, digamos, que evitar que eso se despliegue pronto. No hay mucho sentido, ni adelantar una candidatura presidencial por parte de Larreta, ni tampoco largar el control del PRO y de la marca PRO por parte de Macri. Así que creo que va a estar una sutil tensión, pero me parece que ya hay diferencias. ¿Y las diferencias son ideológicas? Me parece que son diferencias de espacio político. Me parece que Macri fue tan fracasado en su resultado económico que solo le queden los valores. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar de inflación, Macri? Solo puede hablar es como una especie de claro, solo le queda hablar de temas como de valores. Sí, por eso la justicia, la república. Por eso se bolsonariza. Exactamente. Exacto. No tiene gestión ya. Es como un hombre sin gestión. Literal y no puede hablar de la pasada. En cambio, Larreta no es el mismo caso. Entonces me parece que eso ya directamente los ubica en dos posiciones diferentes a nivel político. Última pregunta, como especialistas en política, cuando hay medias antipáticas, la respuesta tuitera, digo por poner un nombre, es y el ajuste de la política, entonces siempre algún anuncio hay que se recortan los choferes o cosas así medio simbólicas que no tienen ningún valor. ¿Qué opinas de eso? ¿Hay que responder a ese acto y con actos de demagogia o no hay que darle bola a eso? No sé cómo lo va a poder comunicar el presidente, pero algo de eso hay. O sea, los nuevos ministros tienen la bajada de línea de que no tienen que tomar empleados nuevos, por ejemplo. Y también en muchos casos se viene reduciendo, ahí en la Secretaría de Empleo y de Gestión Pública está trabajando en eso, en racionalizar la cantidad de cargos intermedios que había en la Administración Pública Nacional. Por lo tanto, algo de eso hay. No sé si se va a presentar de esa forma porque es una especie de bandera del macrismo y del radicalismo, ¿no? Sí. Pero en los hechos creo que algo de eso hay, ¿eh? ¿A ustedes qué les parece? Sí, yo creo que se hace política con gestos. Todas las explicaciones económicas son que es irrisorio, que el ajuste de la política es irrisorio en términos de PBI, en términos de presupuesto, pero es fundamental el gesto. Yo creo que es fundamental. Uno diría, ¿para qué se sacan todos fotos con Pepe Mujica si después no son capaces? ¿Qué se valora en Pepe Mujica? Se valora muchas cosas. El Pepe no es una sola cosa. Una es la austeridad, ¿no? El gesto de austeridad que tiene, ¿no? Uno lo ve en su chacra, con su perro, ¿no? Con su chaucha. Digo, ese es un valor. ¿Es un valor o no la austeridad en la política? Yo creo que lo es. Y yo creo que en una crisis como la que estamos atravesando, yo creo que es un gesto de atravesar el río difícil que está atravesando la sociedad, que lo viene atravesando con mucha sabiduría, con mucha templanza, con mucha paciencia, atravesarlo en las condiciones que lo atraviesa la sociedad. Es un poco demagógico, bueno, pero hay muchas demagogias en política, no es la única, y a mí me parece que de algún modo compensa cierta sensibilidad que hay, y sobre todo algo que no hay que irritar, que es la sensibilidad antipolítica, ¿no? Sí, la antipolítica también es un instrumento de la política, fuerte, claro. Por eso, para compensar momentos difíciles como los que atravesamos. Bueno, cierra Pablo y vamos a la pausa, después tenemos los libros, sí, con señor. El señor José Nata. Una cosa importante, que es lo que decía Martín, que hay que mantener la política, porque lo que se logró este año, desde la designación de Alberto en adelante, fue que el sistema político en la Argentina no explotó.
qué es lo que podía llegar a pasar si se mantenía la grieta dura tal y como venía. Entonces me parece que eso es un activo de la Argentina, hoy en la región, un activo de estabilidad, y que es menester no rifarlo en tonterías como en estas que, digamos, no ajustarse a sí mismos también la política. A los tres, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Están con un nuevo libro planeando? Estamos con algo, sí. ¿Sobre? No se puede dejar un poquito con misterio. Qué complicado eso. Bueno, señores, ya venimos, pausa y estamos de vuelta.